Bueno. Ahí va. Hace tiempo, de un planeta distante a punto de destruirse, sale una nave con la Tierra como destino. Al llegar ahí, una pareja de granjeros se topa con ella, y cuando se acerquen, se dan cuenta de que ahí dentro estaba un niño pequeño, de quien se hicieron cargo como si fuera suyo. Tanto quienes lo encontraron como quienes tendrían la fortuna de presenciarlo, se quedaban asombrados al ver la fuerza inhumana que poseía. Mientras iba creciendo, el mismo niño se iba dando cuenta de que su límite no era el cielo, ni siquiera la misma infinidad del espacio. Como podrán imaginárselo, me refiero a aquel que abrió las puertas a historias, personajes, mundos, universos maravillosos. Es alguien más rápido que un avión, más poderoso que una locomotora, inmune a las balas. ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! Es Superman. Si bien en 1938 fue la primera vez que vio la luz, así tal cual lo conocemos más o menos, este fue creado desde el 33, pero DC lo publicó 5 años más tarde, después de pagarle solo $130 a los creadores originales, Jerry Siegel y Joel Shuster. La primera vez que se empleó el nombre de Superman en una de las obras de los creadores de este mítico personaje fue en la historia llamada The Reign of the Superman, o El Reinado del Superhombre, no confundir con Reign of the Superman, o El Reinado de los Superman, ya que casi podríamos decir que el segundo le debe mucho su nombre al primero. En esta historia, lejos de estar protagonizada por el optimista y esperanzador gran Boy Scout azul, era un villano que surge después de que un científico loco le ofrece a un vagabundo llamado Bill Dunn. ¿Le suena? ¿Bill Dunn? ¿David Dunn? ¿No? Bueno, se los dejo de tarea. Le ofrecen ropa y comida a cambio de que se someta a un experimento. Al hacerlo, obtiene grandes poderes telepáticos que le despiertan un hambre de dominación mundial. Después de matar al científico loco, se da cuenta de que sus poderes eran temporales y que el creador de la fórmula que lo volvió superpoderoso trataba de replicarla. Con el paso del tiempo, los poderes del pobre Dunn se disipan y vuelve a ser un vagabundo del que nadie, pero nadie se acordaría. Muy deprimente el pedo, ¿no? Eso pensaron los editores, a quienes Siegel y Shuster les presentaron su idea, y los rechazaron a la vez. Deben hacerlo más sensacional si quieren tener éxito, les decían. ¿Querían un personaje sensacional? Bueno, pues tendrían su personaje sensacional. A partir de ese entonces, Siegel comenzó a ponerles especial atención a las tiras cómicas que eran protagonizadas por personajes heroicos. Esas eran mucho más exitosas. Tomando como inspiración a los actores Douglas Fairbanks y Harold Lloyd para replicar la idea de un héroe con alter ego como el Zorro, crea un ser proveniente de otro mundo, con una gran fuerza, inmune a las balas y con la habilidad de dar saltos descomunales. Así fue como nació el primer cómic de este personaje, llamado The Superman. Este jamás vería la luz, debido a que la editorial que lo iba a publicar, una que se llamaba Consolidated Book Publishing, resultó que pues no estaba tan consolidada como su nombre lo indica después de todo, porque sucedió que su principal publicación, Detective Dan, Operativo Secreto número 48, pues no estaba cumpliendo con las ventas esperadas y pues, aunque sí les gustó Superman, se les hizo muy bonito y todo, pues decidieron salirse de la industria del cómic. Cuando esto pasa, a Shuster se le botó un tornillo y literalmente quemó casi todo rastro de aquel Superman, a excepción de la portada. Por lo que si Siegel quería hacer que Superman fuera una realidad y que el mundo lo conociera, pues con este hombre no iba a llegar a ningún lado. Así que buscó a otros colaboradores. Cambiaron el concepto. Pasó de ser un niño alienígena a ser un niño mandado de un futuro donde la Tierra explota. Y por interesante que sonara la premisa, porque pues no suena tan mal, Siegel dijo, ¿sabes qué? Siempre no. Así que volvió con su antiguo colaborador una vez que se le ajustaron los tornillos. De ahí todo comenzó a tomar forma. Tomaron las ideas traídas por colaboradores anteriores como el apellido Kent, y después de unas cuantas correcciones de diseño y la compra de DC mencionada antes, por ahí de junio y abril de 1938, la industria del cómic, la cultura popular y el mundo entero cambiarían para siempre. Evolución. La edad de oro de los cómics. El primer diseño de Superman no fue el que vimos en Action Comics 1938.
El primer diseño estuvo inspirado por los héroes mitológicos, los forzudos de los circos y los luchadores de esos tiempos. En el primer diseño tendría una especie así como de sandalias que posteriormente se cambiarían a botas. Eso sí, se quedaron los shorts o los calzones por fuera, como clara inspiración a lo de los forzudos de los circos y a los luchadores. Los colores quedaron establecidos: rojo para su capa, botas y truzas, y azul para el resto. El símbolo en su pecho luciría más como un escudo que como el diamante que todos conocemos. Una S un tanto simplona posaba sobre el fondo amarillo. En ese entonces sus poderes eran muy limitados, solo se le describiría como alguien inmune a las balas, más rápido que un avión y más poderoso que una locomotora. Y no podía volar, solo daba saltos tan grandes que era capaz de brincar los edificios más altos. En el 39, en el número 16 de Action Comics, inspirados inicialmente en la ciudad de Toronto, es que nace Metrópolis. Ya con el pasar de los años se iría pareciendo más a Nueva York. Ese mismo año, el escudo con el traje cambió un poco y la kriptonita y su debilidad por la misma harían su primera aparición en la radionovela The Adventures of Superman, de donde surgió eso de, ya sabes, más rápido que un avión, más poderoso que una locomotora y bla 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 bla. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. En el 41, los colores se oscurecieron un poquito. Ya tiene el diamante en el pecho y la S se posa sobre un fondo negro con un contorno amarillo. Pero lo que hay que resaltar realmente es que se vio por primera vez volar a Superman en los cortometrajes animados por los hermanos Fleischer. O sea, estos tipos son los creadores de personajes como Betty Boop y de la animación de Popeye. Esto sucedió porque les era muy difícil, fíjense lo absurdo que suena esto. Esto sucedió porque les era muy difícil animar el cómo doblaba sus rodillas para dar los saltos que daba en los cómics. Les fue más fácil hacerlo volar que saltar. Esto también fue la primera animación que se hizo del Hombre de Acero. Se ve muy bien aún con casi 80 años de antigüedad. Les pondría fragmentos por aquí, pero la Warner es muy mamona en ese sentido, ya me ha tumbado varios videos. El aspecto definitivo en las décadas por venir, variando solo alguna que otra cosilla, saldría hasta el 44, un año considerado el más importante durante la edad de oro del cómic. Si bien a inicios de esta época aparecen personajes como Lex Luthor, Lois Lane, Perry White, Jimmy Olsen, Superboy o el curioso Mr. Mxyzptlk, hay un periodo de adaptación muy importante de 6 años a partir de 1946, terminando la edad de oro del cómic y dando inicio unos pocos años más tarde a la edad de plata. Aquí diversos personajes y demás cosas se incorporarían a la mitología de Superman. Por ejemplo, Smallville sería mencionado por primera vez en Superboy número 1 y ya después aparecería tal cual como lo conocemos, ese pueblito medio rural, en el número 2 de la misma serie. En esta época se sentaron muchos poderes y características principales. En 1938 se estableció que el personaje tenía superfuerza y supervelocidad. Al año siguiente le nace la visión de rayos X, la imposibilidad de usarla a través del plomo y una primera versión de la visión calorífica, y el superaliento, que más tarde traería consigo lo que es el aliento gélido. Edad de Plata. Estéticamente, Subs no cambió gran cosa, pero su mitología siguió en expansión. Krypto, el superperro, Supergirl, villanos como Bizarro, Parasite, el General Zod, Metallo y hasta el poderoso Brainiac o el mismísimo Darkseid darían su aparición en este periodo. La popularidad del personaje era tanta que hasta se dieron el lujo de hacer spin-off o desprendimientos protagonizados por personajes de soporte de Superman, como Jimmy Olsen en Superman's Paw o Lois Lane en Superman's Girlfriend. Otra faceta muy conocida de esta etapa serían las Imaginary Stories, etiqueta que llevarían historias que no eran parte del canon original. Bajo este título se publicarían chingaderas como Superman siendo capaz de disparar un Supermancito de su mano, hasta una de las consideradas mejores historias de Superman, escrita por el mismísimo Alan Moore, de quien ya les hablaré más adelante. Desde su concepción hasta la década de los 60, en diferentes propiedades de DC había muchas discrepancias en cuanto a sus orígenes. Por ejemplo, las habilidades de Superman eran comunes entre los kryptonianos, pero después se dijo, ¿sabes qué? Siempre no. La gente de Krypton es como es porque ahí hay un sol rojo que los convierte en mortales comunes y requieren la presencia de un sol amarillo para activar sus poderes. Por esto y muchas otras razones, en el número 123 de The Flash, en 1961, con esta mítica portada, se estableció la existencia de multiversos, así como la existencia de Tierra 1 y Tierra 2. El Superman por ahí de los años 40 y 50 pasaría a ser Kal-El, o Kal-El, y formaría parte de la Tierra 2.
y el que se usaría a partir de mediados de los 50 en adelante sería Kal-El, de Tierra 1. Edad de Bronce. DC estaba desesperado porque Marvel le llevaba la delantera en cuanto a ventas, así que entre el 75 y el 77 crearon una compañía de marketing llamada The DC Explosion o la Explosión DC, donde la cantidad de títulos aumentaría exponencialmente, así como la cantidad de páginas de cada tomo. Pero le salió un poco el tiro por la culata, porque las ventas bajarían debido a fuertes ventiscas en los puntos de distribución más altos del país, y pues bueno, sucedieron otras cosas. Esto pues obligó a la compañía a cancelar un montón de series en curso para suavizar el guamazo. Si bien esto afectó al mundo del cómic en general, pues más que nada le pegó a la compañía madre de Batman y Superman. A esta serie de eventos, a manera de burla, se le conoce como The DC Implosion o la Implosión DC. Las ventas de Superman, como se imaginan, disminuyeron bastante, así también como la de personajes asociados a él. En el año final de la Edad de Bronce, se crearía un evento llamado Crisis on Infinite Earths, donde pues se trataría de darle una especie de reinicio al personaje. En Crisis, el multiverso colisionaría y se eliminarían los acontecimientos de Tierra 2. Por alguna razón llegarían a la conclusión de que otros personajes que fuesen kryptonianos pues le robaban el foco de la atención a Superman. Así que se deshicieron de Supergirl, Krypto, Superboy y otros. Ese mismo año, un cierre definitivo al personaje en esta era vendría de la mano del gran Alan Moore y el dibujante de Superman de ese entonces, Curt Swan. Juntos traerían una de las mejores historias del gran Boy Scout azul, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que aparte de representar un cierre para el Hombre de Acero, también sería la última publicación bajo el sello de Imaginary Stories. Esta historia nos muestra a Lois Lane casada con otro hombre y ya con un hijo, contando mediante una entrevista los acontecimientos que llevaron a la desaparición de Superman, quien se presume muerto desde hace 10 años. Después de esto, vendría la era moderna del cómic, también conocida como la Edad Oscura. Y se le dice así no porque sea una, mala etapa, sino porque los antihéroes se ponen de moda. En el 86, casi a la par de la conclusión del Hombre del Mañana, Alan Moore llega con Watchmen, Frank Miller con The Dark Knight Returns, donde veríamos una versión interesante de Superman. Estas historias marcarían un antes y un después con personajes más complejos y historias más sombrías y maduras. Si bien esto no se vio mucho en Superman, este tuvo una especie de reinicio en sus orígenes. Esto sucedería en Man of Steel Volumen 1, de la mano de John Byrne. El Superman de Byrne estaba vendiendo muy bien, pero no pasó mucho hasta que a inicios de los 90, pues de nuevo el personaje cayera del gusto de la gente. En el 93 decidieron matarlo. Pero esta no era la idea inicial. Se tenía pensado hacer que Clark y Lois se casaran, pero como en ese entonces estaba en emisión la serie de TV Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman, Warner pidió que el matrimonio en los cómics se pospusiera hasta que saliera en la serie primero. Esto hizo emputar a los escritores como nada, porque habían trabajado más de un año en una historia que no podían contar porque a Papi Warner no se le hinchaba en las pelotas. Así que, desesperados por tener algo que contar, un tal Jerry Ordway, que es uno de los escritores, bromeó con la idea de, matar a Superman. Pero a nadie le pareció gracioso. La idea hizo clic en casi todos los escritores, y con la bendición de uno de los creadores originales, quien opinó que era una buena forma de agitar las cosas, el primer paso fue la inclusión de Doomsday en el número 17 de Superman The Man of Steel en 1992, quien números más tarde, y tras una dura y épica batalla, terminaría matando al Hombre de Acero. Esto traería de vuelta al gusto del público al último hijo de Krypton. Más tarde veríamos personajes nuevos como John Henry Irons, que vendría siendo Steel, y una nueva versión de Superboy. Y por fin veríamos un nuevo diseño en el traje de Superman cuando vuelve de la muerte, color negro, símbolo y brazaletes plateados, y así como una versión con una cabellera más larga con el traje clásico. Todo parecía ir bien hasta que a mediados de los 80 y 90 ocurre un evento similar a Crisis on Infinite Earths, un reinicio llamado Zero Hour o Hora Cero, que sirvió para corregir los constantes errores de continuidad que habían surgido al paso de los años. Por lo que historias de orígenes y demás de personajes de DC serían reiniciados y les aplicarían ciertos cambios. En el 96, haciendo honor el hecho de estar en la edad oscura del cómic, veríamos la genial Kingdom Come.
ilustrada totalmente por el genial Alex Ross. Sería una historia donde la Liga de la Justicia estaba desbandada y el nacer de nuevos metahumanos, tanto superhéroes como villanos, pues ponía en aprietos a la humanidad, porque estos se enfrascaban en batallas desastrosas con escasa distinción entre buenos y malos. Con diseños muy realistas de nuestros personajes y donde veríamos a un Superman un tanto más viejo, con un logo con fondo negro en vez de amarillo y con una S que se mezclaría más con el contorno del diamante. Los años 2000 serían conflictivos para Superman y surgirían nuevas historias en los cómics que al poco tiempo se cancelarían. Y durante este periodo podríamos decir que la idea que sonaba un tanto descabellada, ya saben, que otros kryptonianos eclipsaban a Superman, pues en cierta forma era cierta, porque su popularidad descendía mientras que la de otros, como Supergirl, iba en un alza importante. Aunque el último hijo de Krypton jamás recuperaría aquella popularidad que tuvo en antaño, entre 2003 y 2006 saldrían obras consideradas como las mejores de este personaje. Superman Red Son, creado por Mark Millar, nos presentaría a un Superman criado en la Unión Soviética y actuaría ya como adulto durante la Guerra Fría, con un diseño de traje muy interesante. De la mente de Grant Morrison vendría la miniserie All Star Superman, donde Superman sería más poderoso que nunca debido a una explosión masiva de radiación solar, pero esto también le desarrollaría una especie de cáncer que al cabo de un tiempo lo mataría. Así que comienza a preparar a la humanidad para que sean capaces de vivir en paz y a salvo en un mundo sin Superman. La otra historia que la verdad se las recomiendo mucho sería Lex Luthor, Man of Steel, escrita e ilustrada por los maravillosos Brian Azzarello y Lee Bermejo respectivamente. Esta historia sería narrada por el némesis más acérrimo del Hombre de Acero, donde exploraríamos el porqué de la animadiversión entre Lex Luthor para con Superman, y de las atrocidades que Lex es capaz de hacer para que aunque sea solo una persona, deje de ver a Superman como un héroe. No digo más, en serio, tienen que darle una leída a esta joya, por favor. En esos mismos años, 2005 y 2006, surgiría Infinite Crisis, un reinicio con sus respectivos retocadas a nuestros personajes favoritos, para de nuevo reiniciar todo el pedo 5 años más tarde en el arco argumental Flashpoint, que derivaría en la etapa de los Nuevos 52, donde no solo se retocarían cuestiones argumentales, sino también sus trajes donde por fin se modernizarían, eliminando aquellos típicos calzones por fuera que siempre me resultaron muy molestos. Estéticamente sería la base de ahora en adelante, aunque ocasionalmente por alguna razón vuelven a los diseños clásicos. Quién sabe qué nos espere más después. Alrededor de la estrella roja, Rao, orbita un planeta que no sabe que tiene sus días contados. Jor-El, un reconocido científico, es el único que lo sabe, así que trata de advertir a su gente de eso. Pero quienes mandan en Krypton se lo niegan. Pero él no piensa dejar que esto le impida salvar su legado, y no solo por el hecho de preservarlo, sino porque no es justo que un pequeño pague con su vida la necedad de otros. Sin que el resto del mundo lo sepa, prepara una nave en la que pretende mandar tanto a su hijo como a su esposa, a un planeta que está orbitando alrededor de una estrella amarilla, la Tierra. Su esposa Lara se niega a abandonarlo a pesar de las súplicas de este. Al parecer los votos humanos se aplican aquí también, juntos en las buenas y en las malas. En un principio Lara teme mandar solo a su hijo Kal, una pequeña criatura de poco de nacido en un mundo extraño y primitivo en comparación al suyo, pero le tranquiliza saber que el sol amarillo alrededor del cual orbita aquel planeta y la baja gravedad del mismo lo dotarán de habilidades, lo convertirán en algo cercano a un dios. Poco antes de que el planeta estalle, queriendo a su hijo cerca, lo mandan lejos. No hay otra forma de salvarlo. Jamás lo veremos caminar. No lo oiremos decir nuestros nombres. Pero allá afuera, entre las estrellas, él va a vivir. Adiós, hijo mío. Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. Ambos contemplan a la nave perderse en el firmamento antes de que la explosión de su mundo los devore. El pequeño llega a la Tierra sano y salvo. Es encontrado por una pareja de granjeros, Jonathan y Martha Kent, a quienes esto les parecía como una bendición,
y no solo por el hecho de que hubiera caído del cielo, sino porque tener hijos era algo que añoraban y no podían. Estos lo adoptan, le dan su apellido y lo nombran Clark. No pasaría mucho tiempo hasta que aquellos comenzaran a notar que lo especial de Clark iba más allá de haber caído del cielo. Como alguna vez lo dijo alguien por ahí, quien tiene un gran poder tiene la obligación de usarlo con responsabilidad, así que los Kent inculquen cuanto valor pueden en el pequeño, para volverlo un hombre de bien. Detrás de cada gran héroe hay una gran tragedia. El joven kryptoniano la experimenta. De esa forma descubre la fragilidad de la vida humana y por qué debe protegerla. A pesar de venir de otro mundo y de ser casi indestructible, descubre que es más humano de lo que piensa. Smallville le comienza a quedar chica. Consciente de su origen y de sus dones, Clark sabe que puede hacer más, mucho más. Deja el lugar que lo vio crecer y llega a Metrópolis. En ese lugar, teniendo en mente que viene de un mundo que dejó de existir, le nacen unas ganas enormes para proteger con todo el planeta que lo ha visto volverse lo que es. Comienza una cruzada como protector usando la capa indestructible en la que venía envuelto de pequeño. Con el paso del tiempo, teniendo en mano materiales de resistencia similares a los de su capa, se hace con un traje digno de un héroe. A pesar de sus poderes, sabe que él solo no puede proteger a todo y a todos. Aunado a otros con fines comunes, con éxitos y fracasos, se convierten en protectores del mundo y en ocasiones hasta del mismo universo y de la realidad. Cobrando así mucho sentido aquello que Jor-El en Man of Steel le dice a su hijo antes de mandarlo a las estrellas. Tú le darás a la gente un ideal al que podrán aspirar. Te seguirán. Tropezarán y fracasarán. Pero con el tiempo, se unirán contigo en el Soulcall. Con el tiempo, los ayudarás a lograr maravillas.